Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo que nos concede la oportunidad, el privilegio de poder compartir este mensaje con todos y cada uno de ustedes. Nos sentimos muy agradecidos porque hoy un día más es un día más de oportunidades para muchos y un día más de bendición para otros. Pasamos a la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a todo Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Amado Dios, una vez más te doy las gracias por el privilegio de haber leído tu palabra y de poder ser instrumento en tus manos para cada uno de los radioyentes. Yo te suplico ante el trono de tu gracia que tú me ayudes en la exposición del mensaje de tu palabra. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo dentro y fuera de este lugar que quiera interrumpir la predicación. Oh Padre Santo, quita todo estorbo en la energía eléctrica, en el internet y en cualquier otro medio para la difusión del Evangelio. Padre amado, por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, por Jesucristo te lo pido. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: en las manos de Dios. Dios es espíritu, dice el Señor Jesucristo, Dios Padre. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Pero aquí se utiliza un antropomorfismo para describir formas humanas de ese Dios que es espíritu. Aunque Dios no tiene ninguna forma humana, porque Él es espíritu. Dios no puede ser dibujado, materializado, como muchos cuadros religiosos de una época determinada en que ponen a un anciano de barba blanca sentado, ponen a un joven a su lado y ponen una paloma en medio. Eso es un irrespeto al mandato de la palabra de Dios, porque Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y en verdad. Además, Él dijo en Éxodo 20: no te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que esté en el cielo, en la tierra, ni abajo de la tierra. Entonces aquí Dios utiliza una forma para darnos a entender algunas partes de su presencia, de la Shekinah de Dios. Se habla, en el caso de David, dice que prefiere caer en las manos de Dios porque hay misericordia.
Luego en el Éxodo 33 se habla con Moisés de que Moisés no vería el rostro de Jehová, sino que solamente las espaldas. Luego se habla de que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y que Dios habla, que Dios oye como persona. Entonces aquí hablamos de que David entiende que si él se humilla ante un pecado que ha cometido, como es el pecado de la soberbia y el orgullo, él reconoce que si se humilla va a alcanzar misericordia de parte del Señor en el trato que Dios le va a dar hacia él. Dice Proverbio, hay 6 cosas que Dios aborrece, aún 7 domina su alma. Los ojos altivos, una actitud de soberbia y de altivez provoca desprecio a los ojos de Dios. Dice David en el Salmo 51. Vamos a leer ese pasaje en el versículo 17. Dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que si se humillaba podía alcanzar misericordia delante de Dios, porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Estimado amigo y hermano, en esta mañana, ¿cómo ha sido su proceder a lo largo de todos estos años? Quizás usted está contendiendo, peleando contra Dios. Y quizás usted no se ha dado cuenta, pero su conducta desde hace mucho tiempo ha provocado que usted confiese y diga, todo me sale mal. No sé qué me sucede. No encuentro trabajo de ninguna manera. Mi salud no mejora. Mi hogar está al borde de la desesperación. No sé qué es lo que sucede. Y lo que podemos darnos cuenta es de que Dios requiere de nosotros una actitud. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. David, entendiendo bien eso y proponiéndole el vidente Gad de 3 cosas que escogiera una, 3 años o 3 meses o 3 días, 3 años huyendo delante, 3 años de hambre, 3 días huyendo delante de los enemigos y 3 meses huyendo delante de los enemigos, derrotados, y 3 días de peste, de pestilencia, de enfermedad, de muerte. Y David toma la decisión más acertada. Prefiero caer en las manos de Dios, porque en las manos de Dios hay misericordia, pero las manos de Dios van a reaccionar de acuerdo a la actitud nuestra en el corazón. Pero también la Biblia habla de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice la palabra de Dios, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí se habla de aquella persona cuya conducta persistente y desenfrenada mantiene una actitud de desafío y de enemistad contra Dios, que no quiere arrepentirse de su pecado, que no quiere reconocer su falta, que no quiere volverse de su mal camino para alcanzar misericordia delante de Dios. Entonces, cuando una persona se vuelve enemiga de Dios, ¿qué es lo que resta? Esa expresión. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El salmista Asaf, en el capítulo 73 de los Salmos, dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso da a entender que una persona que mantiene una actitud confrontativa siempre con Dios no va hacia buen
fin. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: pero humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí cuando se habla de mano de Dios, se habla para bien, con una conducta y actitud. Humillación. ¿Qué es la humillación? Humillarse es postrarse, reconocer ante alguien superior de que nosotros somos insignificantes, que no merecemos, que reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y que acudimos donde aquel que nos puede ayudar, donde acudimos donde aquel que nos puede extender su brazo de amor y de bondad para sacarnos adelante nuestro problema. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, se me viene a la memoria una historia tremenda. Una mujer había sido sorprendida en adulterio, la cual el hombre no fue llevado, contrario a lo que la ley decía, que ambos debían de ser llevados ante el tribunal. Y se la presentan a Jesús para que Jesús dicte una sentencia. ¿Qué dices tú? Le encontramos en el mismo acto de adulterio. Significa que estos hombres andaban de curiosos día y noche detrás de la pobre mujer. Y no la dejaron tranquila. Y Jesús responde: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Por supuesto que se fueron los viejos primero, quedando los jóvenes. Y se fueron también. Pero Jesús, en su misericordia, escribiendo en el suelo, le dice a la mujer: vete y no peques más. Punto. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos a un hombre paralítico de 38 años y que Jesús le dice, después que lo sana: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Eso de entender que la conducta del ser humano siempre va a provocar de parte de Dios una reacción. Y Dios en su mano actúa para bien, o Dios en su mano actúa para juicio, porque el mal no sale de Dios, sino que sale la justicia de su mano. Y encontramos muchos pasajes en la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo 33, versículo 22, que la mano de Dios se entiende que es para protección. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Aquí la expresión mano de Dios se entiende para protección, para guardar a Moisés. Después apartaré mi mano y verá mi espalda, mas no se verá mi rostro. Una teofanía de Dios, una manera en la cual Dios se hace revelar al ser humano, para que nuestra mente finita entienda un poco quién es Dios. Lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 11, versículo 23. Libro de Números, capítulo 11. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Libro de Números, dice 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Aquí la mano de Jehová se da a entender como una mano poderosa para proveer y suplir a las necesidades. Y luego en Isaías habla: ¿acaso mi mano se ha cortado? No se ha cortado la mano de Jehová. Para Dios no hay nada imposible. Moisés está pensando en que Dios probablemente le provea al apetito insaciable de carne que tiene el pueblo. Aproximadamente 2.600.000 personas en el desierto. Moisés está pensando en ganado o en peces o en pescados. Dice: ¿de dónde bastarán tantas reses o tantos peces? Pero Dios está pensando otra cosa.
Dios piensa en un milagro y envía codornices, y el hombre piensa de otra manera. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? No, la mano de Dios siempre está extendida para bien a favor de su pueblo. Encontramos en Esdras 8:22. Vamos a leer ese precioso pasaje. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Qué está diciendo Esdras? Yo no necesito llevar un armamento para que me proteja. Entonces quiere decir que no hay que andar armado, ni uno necesita tener arma en su casa para defenderse. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que los cristianos tienen que andar armados? Cristianos que tienen armas en los vehículos, armas en el hogar, armas en el trabajo, andan armas en el maletín. No por cualquier emergencia, nada de cualquier emergencia. Uno depende exclusivamente de Dios. La mano de Dios es a favor de quienes le temen y le buscan. Pero los que se rebelan contra Dios, la mano de Dios es para juicio, para furor. La mano de Dios es contra todos los que se levantan contra su pueblo. Dice un salmo precioso por ahí: levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos. Es la mano de Dios la que obra para eso. Por eso muchas veces nosotros decimos expresión: yo creo que esa persona es muy irreverente y respetuosa y la mano de Dios le va a caer. Uno tiene que tener mucho cuidado. De toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. Todo queda anotado en un libro. Yo entro a través de YouTube a muchos mensajes que me deleito de otros predicadores. Me gozo escuchar a siervos y siervas del Señor. Uno se edifica. Pero abajo, en los comentarios, hay gente tan irrespetuosa que dice los improperios y los irrespetos más terribles, impronunciables, que no lo voy a pronunciar. Y digo yo, estas personas no se dan cuenta que de toda palabra ociosa que hablen de ella van a dar cuenta el día del juicio, porque la mano de Dios está para bien o para mal. ¿Cómo está Dios con usted en esta mañana? ¿Está para bien o para juicio? ¿Cómo está usted delante del Señor? Por eso en el tabernáculo había en el lugar santísimo el arca con una tapa de oro labrada a martillo llamada propiciatorio, donde el sacerdote entraba una vez al año. Pero en el lugar santo estaba el altar del incienso de oro. Estaba la mesa, los panes, la proposición, y estaba el candelabro con los 7 brazos. Pero afuera estaba el altar del sacrificio. En el lugar santo solo los sacerdotes entraban. Al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Pero afuera, en el altar de los sacrificios, las personas llegaban a ofrecer los sacrificios delante de Jehová. Y los que querían alcanzar misericordia entraban al altar de los sacrificios y al altar del incienso. Se guindaban de una de las esquinas del altar para alcanzar misericordia. Adentro, en el lugar santo, entraban para pedir misericordia a Dios. Y por ahí encontramos a un general rebelde como este que se menciona acá, que se acogió al altar de la misericordia, el asiento de la misericordia. Dice que salga de ahí, en otras palabras estaba dentro
dentro del tabernáculo. No había templo todavía. No, aquí voy a morir, porque él sabía que había misericordia cuando se acogía a la misericordia de Dios. Estimado amigo y hermano, en esta mañana, Dios tiene los brazos extendidos, llamando a un pueblo para que se arrepienta. Pero muchas veces Dios no es encontrado por aquellos a quien Él llama, sino que es encontrado por otros. El profeta Isaías describe muy bien esa situación. Vamos a leer en los últimos capítulos del profeta Isaías. Dice el capítulo 65: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Di a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca continua ira, sacrificando en huerto y quemando incienso sobre ladrillos. La mano de Dios es para bien para aquellos que le buscan. Tranquilo, tú estás en prueba, estás bien con Dios. Gózate en medio de la prueba. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Pero si tú sabes que has fallado delante de Dios, si tú sabes que desde hace algún tiempo te están invitando para que reconcilies con Jesucristo como Señor y Salvador, date cuenta de que la situación o el estado de tu vida en este momento es que Dios está tratando contigo, pero poniendo su mano para sacudir tu vida y que arregles tu vida. De lo contrario, tu pecado te alcanzará. Dice Proverbio: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Mas el que no, sencillamente no prosperará. No hay pecado oculto que te vea al éxito. Personas dentro de las iglesias, algunas personas dentro de las iglesias en pecado oculto, y se atreven a participar en el altar, a tocar canciones, y después surgen situaciones lamentables que pudieron haberla evitada. David sabía que la mano de Dios obra para bien cuando uno lo busca al Señor en quebrantamiento. El Salmo 31, vamos a leer ese precioso salmo en el versículo 5. Vamos a leer Salmo 31, versículo 5. Dice la palabra de Dios: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Esa expresión la dijo Jesús en la cruz del Calvario, la dijo Esteban también. La mano de Dios es una mano que te guarda en vida y fuera de esta vida hacia la eternidad. La oración de David, encomendándose a Dios, fue citada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por Esteban. Pedro también hizo uso de esta idea y utiliza la palabra Pedro de encomendar, que implica depositar en las manos de Dios todo nuestro ser, como cuando alguien entrega en el banco una cantidad de dinero. Señor, yo te entrego todo lo que tengo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. Yo te lo entrego, Dios. Uno reconoce que la vida que tiene es prestada. Usted y yo no tenemos nada. Ni siquiera tenemos una casa, ni siquiera tenemos un vehículo, no tenemos nada. Todo lo que Dios permite que llegue a nuestras manos es prestado. Hay madres que dicen: mi hijo, mi hija, usted no tiene nada. Todo le pertenece a Dios. Dios le presta a los hijos y Dios se los quita cuando Él así lo desea. Personas que se ufanan en vanagloria y soberbia, como humillan a otros, porque quizás tienen algún recurso en el banco, tienen una empresa o tienen algunos bienes que les permita tener trabajadores. No se dan cuenta que los bienes materiales son pasajeros. Las riquezas tienen alas.
Todo es pasajero. Pero estar en las manos de Dios para bien es estar en la mejor protección que nosotros podamos tener. Mi oración siempre a Dios es que nunca permita que nadie me arrebate de su mano. Jesús mencionó muchas veces de que no permitiera que nadie le arrebatara de su mano a los creyentes, a los que creerían en Jesús en aquel día. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice el Evangelio de Juan, dice: volvió Jesús a decirle, cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dice el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. Dice el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso el Padre me ama, por eso yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, si yo que mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí él resume y dice, yo y el Padre uno somos. Estamos en las manos de Cristo, pero estamos en las manos del Padre Celestial. Estamos en las manos de ambos que son uno. Y esa es nuestra mayor prioridad. Que del hueco de la mano de Dios nadie nos arrebate. David entendió. Y empezaron a morir en Israel 70,000 personas. Cuando el ángel tiene la espada desenvainada para destruir a Jerusalén, Jehová le da la orden, detiene la espada y la envaina nuevamente. David se humilla y le dice, yo he pecado, pero quiero que la sentencia caiga sobre mi persona y mi familia. Cuando un gobernante impío provoque en la nación una reacción de parte del Dios del cielo, mandando juicio. Por eso Dios no exime a las naciones. Los actos que los gobernantes provocan, para bien o para mal, siempre tendrán una reacción de parte de Dios. ¿Cómo es eso? Lo que uno siembre, eso va a cosechar. Esa es la ley de la cosecha, causa-efecto. ¿Pero qué culpa tiene el pueblo? Ninguna, pero esa es la responsabilidad de los gobernantes. Como el hombre que está al frente de un hogar, si anda en vicio, provoca desastre en su hogar. No lleva dinero, se enferman todos y provoca un caos en el hogar por la decisión equivocada de una persona que anda mal. Así es la manera como Dios trata a las naciones. Si el gobernante es impío, todo el pueblo sufre, dice el proverbio. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Dios le bendiga, estimado amigo y hermano, en esta mañana tan maravillosa. Me siento contento de poder hablar de un Dios cuya mano está extendida para bien de aquellos que quieren buscarle en esta mañana. Dios te bendiga, te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júquer. A continuación estaremos orando por sus peticiones. A precio de sangre entre crudo dolor, hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar